¿Quién como Dios? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir renovando la presencia del Señor en este lugar, para que siga Dios obrando grandemente en cada uno de nosotros. Que podamos responder a este ministerio recibido, a este don tan hermoso que Dios nos ha llamado y que todavía no alcanzamos a comprender. No dimensionamos la tarea tan gigante que tenemos. Solamente vemos lo que hay afuera, lo exterior, pero nos ha faltado profundizar un poco más en el misterio de los hijos, en este misterio tan gigante, tan grande, cual el océano. Así como cuando uno mira el océano por fuera y uno dice qué hermoso, pero por dentro aún más precioso, aún más misterios, aún más sorpresas y muchas cosas más por explorar. De la misma manera no alcanzamos nosotros a imaginar lo que recibimos a través del don de los hijos. Por eso hoy, Señor, queremos ser conscientes y queremos suplicar tu ayuda, que infundas una ayuda sobrenatural para que se puedan abrir nuestros ojos, se puedan abrir nuestro entendimiento, podamos generar conciencia de la tarea tan grande y tan importante que nos has dado, Señor. Le pedimos a la Santísima Virgen María y a San José, ellos que son el modelo de padres, cómo formarían a Jesús, con qué amor se dedicaron a Él, con qué diligencia, con qué perfección, cada detalle a su niño dedicado, cada momento, cada instante, para formar este gran hombre, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy pedimos vuestra ayuda, mamá. Hoy pedimos tu ayuda, papá José. Que vengas y nos asistas, porque esto es divino. Y esto para el mundo es difícil de entender. Un mundo que busca cada día más comodidad. Un mundo que se ha ido quedando en el conformismo, en lo fácil, en lo sencillo, en lo que no implica ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Y nosotros venimos aquí en tu nombre, Señor, a transmitir esta realidad que es todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, que implica un esfuerzo, una tarea, un sacrificio, que implica que las cosas sean difíciles, pero que tendrá una recompensa eterna, tendrá una recompensa maravillosa. Por eso ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos capaces. Sin ti, mamita María, es difícil. Sin ti, Padre San José, es difícil, papá. Pedimos su intercesión, la intercesión de todos estos santicos niños que estábamos viendo ahorita, para que intercedan por nuestros hijos, por cada uno de nosotros, para que nos ocupemos de lo que es más importante. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios?
Bueno, vamos a ver a continuación, vamos avanzando un poquito más, como decía César, hablamos ya un poco acerca del matrimonio y vamos a avanzar un poquito más en el tema pues que nos ocupa y que nos ha convocado y nos ha traído a este hermoso encuentro de familias que es sobre la educación de los hijos, que es un tema que realmente estamos aquí más que por conocimiento y por grandes experiencias. Yo pienso que los que estamos aquí es porque estamos apasionados con esto y porque realmente se ha convertido, personalmente yo lo he visto como una respuesta a lo que Dios quiere que yo haga, que me dedique un tiempo, que es trabajar en la familia también. Y lo he sentido así, siento desde que fui al Congreso, desde antecito, el Señor me ha ido llamando y he sentido como que a trabajar con las familias, lo vemos en Lazos de Amor Mariano. Hay una sed muy grande por trabajar en todas estas temáticas. Tenemos un retiro de matrimonios, alguna formación, pero nuestra formación a nivel matrimonial a veces es muy por encima, muy superficial, y sobre todo también en la temática, la educación de los hijos. Entonces, aquí lo que estamos tratando de transmitir es algo que nos está apasionando un poco y que siempre lo he dicho cada vez que hablamos de algunas temáticas, nosotros simplemente somos como esa canción que tanto cantamos, que es La Cotorrita, que repetimos palabras benditas, o sea, vamos detrás de otros. Nada de esto es propio, simplemente repetimos de aquellos que el Señor les ha dado y de aquellos que les ha dado tanta sabiduría que va a ir funcionando. Entonces, estamos de alguna manera transmitiendo todo esto. A mí me gusta montar bicicleta. Últimamente me he vuelto apasionado por esto y soy realmente un fanático, pues, porque no soy experto, pero allá voy a montar bicicleta, ¿cierto? Que lo diga Wilmer ahí también. No somos expertos, pero cuando uno monta bicicleta hay algo que le llaman en el deporte, que para que uno no se desgaste tanto y para que sea más fácil montar y para que uno pueda durar mayor distancia, le llaman algo que le llaman chupar rueda. Chupar rueda, ¿qué es? Irse detrás del que tiene más piernas y usted se va ahí detrásito, ahí pegadito para que le corte el viento y usted así llega a Medellín si quiere, no hay ningún problema, porque usted no está haciendo el desgaste que está haciendo el que va adelante. ¿Por qué les cuento esto? Porque de alguna manera nosotros estamos haciendo eso. O sea, le estamos chupando rueda a los que ya saben. Todo lo que vamos a transmitirle ahorita, la educación de los hijos, de lo que les vamos a hablar, de los valores cristianos, es de unas personas que están trabajando, un instituto que está trabajando fuertemente en esto, que es el Instituto de la Familia Corominas, que está en España, que se dedican a la educación de los hijos. Y ellos ya llevan muchos años trabajando en esta temática. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Simplemente tratando de adaptar todas estas pedagogías que ellos transmiten, enseñan, para que lo podamos ejecutar nosotros. Y que incluso, ¿por qué no, después de este encuentro salga de aquí una escuela de familias, una escuela de padres, donde toda esta temática que vemos rapidísimo por el tema del tiempo, lo podamos ejecutar, podamos hacer acompañamientos, podamos mirar cómo estamos trabajando con nuestros hijos, tú cómo vas con el pequeño, con el del medio, con el mayor, qué tal te ha ido con estas virtudes, qué tal estás trabajando aquí con este, o mira, a mí me está pasando que con este es difícil, con este no he sido capaz. Entonces, como empezar a trabajarlo, vuelvo y les digo, no porque seamos expertos, sino porque nos apasiona, porque es algo que nos ocupa. Y cuando nosotros nos reuníamos, decíamos, gracias a Dios que el Señor nos está dando esta oportunidad en este instante. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden aplicar y que son más fáciles de aplicar en las primeras edades de nuestros hijos. Y que cuando se quieren aplicar más adelante, cuando nuestros hijos ya son un poco mayores, adolescentes, jóvenes, ya va a ser mucho más difícil, no imposible, porque Dios nos ha dotado de
unas potencias muy especiales en el alma, que es la inteligencia y la voluntad, y va a ser siempre posible, pero que va a requerir un esfuerzo mucho más grande. Entonces, nosotros decíamos, es una luz y una gracia de Dios que podemos hacerlo ahorita, porque es como si nosotros estuviéramos previniendo todo aquello que puede pasar a futuro en aquellos niños pequeños, y podríamos decir, si nosotros viviéramos todo esto, si las familias lo vivieran, se acabarían los retiros de lazos de amor mariano. ¿Saben por qué? Porque los retiros de lazos lo que hacen es tratar de volver personas que fueron malcriadas, mal formadas. Personas que sus padres quizá no le dedicaron el tiempo suficiente, el espacio, para poder de alguna manera educarlos por un buen camino. Y esto es lo primero que quiero decirles a ustedes. Esto requiere un esfuerzo de nosotros. Uno a veces de pronto puede pensar, dice, un encuentro sobre los hijos. Dice, uno llega allá y le van a decir a uno de una vez cómo funciona eso, y ya mejor dicho, como decía Don Edwin esta mañana, nos van a dar las pastillitas para decirle, mire, más obediente, ¿sí o no? Más calmado, más paciente, y de una vez, qué rico sería eso. Pero resulta que ellos todo lo van a ver es a través de nosotros, y lo van a aprender es de nosotros. O sea que nosotros podíamos quedarnos aquí todo un mes dando charlas, pero si ustedes y yo no ponemos de nuestra parte para transmitir todo esto, para trabajar, para desarrollar con nuestros hijos todo este aprendizaje, o sea, va a ser en vano, porque es de nosotros, es desde la familia. Y a veces nosotros nos desgastamos para otras cosas, pero para la familia no. Uno le dice en el trabajo, aquí hay mucho comerciante, porque pues en las tiendas de comercio es el trabajo, y si usted es en el trabajo y le toca quedarse hasta tarde y madrugar y hacer una cosa, e ir a otro lado y mojarse y tener que alejarse, si usted le dicen que por un buen trabajo tiene que dejar una semana de pronto de practicar algunas cosas, incluso que le gustan, lo hace porque es un deber y porque uno necesita económicamente sostener a la familia y con bondad incluso en los actos, sin ninguna maldad, sin hablar de pecados. Pero a veces con nuestros hijos nosotros hacemos cositas como muy así como caiga, ¿no? Facilito, póngalo a ver televisión, ¿no? Facilito, entréguele el celular, lo fácil. O sea, no, va y llévelo y dele una vuelta. O que se quede con tal, que se quede con la tía, que se quede con la abuela. O sea, uno con los hijos, lo más tirado muchas veces. Para la parte empresarial, para la parte laboral, lo más estructurado, lo mejor, lo perfecto, que nada salga mal, lo que más se le dedica, le metemos letras. Si no nos gusta leer, no importa, leemos para aprender. Si nos gusta formarnos, pues nos vamos a formar. Incluso para la parte del apostolado. Yo sé que hay muchos que nos cuesta de pronto la parte intelectual en cuanto a la predicación, pero uno dice, no, yo quiero dar consagración, y si me toca leerme eso, pues yo me lo leo, y si me toca aprender computador, yo aprendo a manejar computador, porque yo quiero evangelizar las almas. Pero uno le dicen, y por sus hijos le toca hacer esto, y uno dice, ay, no, pero es que no puedo. No tengo tiempo, no, pero es que es difícil, es que eso sería chévere, pues, como ir al gimnasio, sería rico, pero esos que tienen tiempo, esos que tienen la oportunidad, yo no. Y uno a veces, con lo que es más importante, le dedica menos esfuerzo intelectual, menos sacrificio, y los tenemos muy tiraditos. Yo me meto ahí, los tenemos muy a lo que vaya saliendo. No tenemos planes con nuestros hijos. O sea, lo que salga el día, usted no sabe a veces qué viene mañana, ¿no? Usted no sabe, usted simplemente lo que vaya saliendo, lo que se nos ocurra. Si se nos ocurrió una salida, bueno, una salida. Si se ocurrió ver algo, vamos a ver. No hay ningún trabajo, no hay nada. Y esto es muy importante porque para que nosotros podamos formar valores y virtudes cristianas, tenemos que tener algo que se llama un proyecto educativo. Un proyecto educativo es donde nosotros nos tracemos nuestras metas de cómo queremos ver a nuestros hijos. Porque si nosotros no tenemos un proyecto, va a ser esto muy difícil. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso dice Proverbios.
aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si nosotros le empezamos a dedicar a nuestros hijos desde que son niños, desde que están pequeños, desde que están apenas comenzando, o sea, muchachos, después nosotros no vamos a sufrir nada con ellos, para nada. Cecitar, la clave acá. La Bancolombia. Es la sucursal virtual. Listo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es lo que es un proyecto educativo. ¿Qué es un proyecto educativo? Un proyecto educativo, de alguna manera, son las metas que nosotros nos trazamos en los niños, con nuestros hijos, qué queremos, en dónde los queremos ver, nos trazamos a largo y a mediano plazo. A largo plazo, ¿cómo así? Nosotros qué queremos que nuestros hijos sean cuando estén grandes. ¿Qué queremos? Santos, ¿cierto? Primero, las cosas de Dios, porque estamos en lo espiritual. Uno primero que dice, yo quiero que sea santo. Yo quiero que sea santo. Entonces uno empieza a trazarse un proyecto según eso que uno anhela que el hijo quiera. Yo quiero que sea santo, pues entonces tengo que empezar a hablarle de santidad desde muy pequeño. Tengo que empezar a transmitirle cosas santas desde muy niño, porque yo quiero que llegue allá. Aparte de eso, también quiero que sea intelectual, por ejemplo. O sea, que sea estudioso. No solamente que se quede en la parte de la santidad, obviamente, pero también que en la parte de como persona, también que de alguna manera sobresalga. Entonces, voy a poner todos los medios para que también aprenda, para que se esfuerce por aprender, para que sea una persona que tenga conocimientos, ¿cierto? También quiero que, por ejemplo, mi hijo sea sociable, que sobresalga en algún deporte, porque esto, por ejemplo, le va a ayudar más adelante para que pueda tener una facilidad de encajar con las demás personas. Una persona que sobresale en algún deporte, en alguna cualidad, esto le genera que sea más sociable y que sea más aceptado por los demás. Entonces yo también voy a infundir en ellos, por ejemplo, un deporte. Quiero que ellos practiquen algún deporte, algo que les gusta a ellos. Entonces uno lo empieza a mirar y se empieza a trazar este proyecto. ¿Sí o no? Empieza a trazarlo a largo plazo. Pero también hay un proyecto que es a mediano plazo. O sea, en estos días, ¿qué quiero hacer con mis hijos? ¿Qué quiero hacer con ellos? Yo quiero que sea santo, sí, pero ¿qué voy a empezar a ejercitar con ellos? Y para esto se utilizan de alguna manera las diferentes etapas y los diferentes momentos de nuestros hijos, porque no es lo mismo trabajar con un hijo que tiene 2, 3 años, 4 años, a uno que ya empieza a tener 9, 10, 11 años. Entonces uno tiene que empezar a trazarse proyectos según también las edades y los momentos de nuestros hijos. Saber cómo los vamos a guiar, cómo los vamos a llevar, cuál va a ser el camino que les vamos a mostrar. Y para este proyecto es necesario que nosotros miremos unos medios de cómo ejecutarlos. Cómo ejecutar, unos medios para ejecutar estos planes, para ejecutar de alguna manera esto que nosotros queremos en ellos. Y esta gente enseña algo que se llaman los planes de acción. Planes de acción son de alguna manera como unos planes, valga la redundancia, en los cuales los padres se fijan algunas metas y algunas tareas que quieren que sus hijos aprendan. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi hija, por ejemplo, Guadalupe, yo quiero que mi hija aprenda a amar más a la Virgen María. Entonces yo me empiezo a fijar unos planes de acción para que ella ame más a la Virgen María. Y empiezo a decir, bueno, ¿cómo voy a hacer que ella la ame más? Entonces cada vez que pase por el cuadrito de la Virgen, le voy a dar besitos al cuadrito de la Virgen y le voy a decir, mire, ella es la mamá, es tu mamá, mira mi amor, cógela, bésala. Entonces yo empiezo a trazar proyectos. O sea, los medios, cómo lo voy a ejecutar, cómo lo voy a hacer, en qué momentos lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? No, yo quiero que ella ame más a la Virgen María. Entonces, cuando nos vayamos para el colegio en el carro,
le voy a colocar el Santo Rosario para que ella vaya haciendo el rosario y yo le voy diciendo que le estamos colocando una corona de rosas a Jesús y que la Virgen María la está colocando. Entonces uno empieza a colocar también esos medios, en dónde, cómo, cuándo se va a realizar. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque si nosotros no tenemos el proyecto, nuestros niños van a tener, por decirlo así, van a ir como un barco sin ningún rumbo. Nunca va a parar en ningún lado. Va a ser ahí siempre, a lo que vaya saliendo, y nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que va pasando con ellos. Entonces, es muy importante que nosotros, de alguna manera, miremos y tengamos bien el norte a donde queremos llegar con nuestros hijos. ¿Qué implica forjar un proyecto educativo y en qué se trabaja? Tenemos las potencias del alma, ¿cierto? Tenemos también nuestra mente y tenemos nuestro cuerpo. El alma se trabaja la espiritualidad, en la mente el intelecto, en el cuerpo de alguna manera se trabaja también el deporte, lo que decíamos. En el alma queremos que nuestros hijos sean santos. En la mente, lo intelectual, queremos que sean inteligentes. En el cuerpo le trabajamos en las capacidades deportivas, en cosas que de alguna manera ellos también le van a ayudar a forjar y a ser cada día mejores. Cada proyecto educativo es distinto para cada hijo, pues cada hijo tiene un temperamento diferente, cada hijo tiene unas cualidades distintas y cada hijo tiene algunos defectos que sobresalen más en uno que en los otros. O sea, no es un proyecto educativo para todos. Cada uno es distinto porque Dios lo dota de cosas distintas. Yo apenas tengo dos vivos, uno en el cielo. Y apenas estoy tratando de persuadir, de mirar realmente, de distinguir las diferencias entre ellos. No se alcanzan a notar mucho porque mi niño Juan Diego apenas tiene 10 mesecitos, está cumpliendo hoy por gracia de Dios 10 mesecitos. Entonces todavía no se alcanza a notar, pero yo estoy seguro que los que tienen hijitos un poquito más grandes se dan cuenta que los hijos son distintos. Y que si de pronto el uno es cariñoso, el otro es más seco. Y que si el uno habla mucho, el otro es más callado. Y que de pronto el uno es más diligente, el otro es más perezosito. Entonces, obviamente, si yo necesito trabajar algunas cosas especiales, algunas virtudes, algunos valores cristianos en unos, pues con el que es virtuoso, con el que es diligente, yo no voy a ponerme a trabajarle en la diligencia, sino de pronto voy a ponerme a trabajarle en que sea un poquito más paciente, en que soporte un poquito más, en frenarlo. En cambio, con el que es más perezosito me toca trabajar en la diligencia. Entonces tiene que ser un proyecto completamente distinto. Para cada hijo tiene que ser diferente. Y tengo que yo plantearlo, muchachos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que plantearnos, tenemos que sentarnos como padres y decir qué vamos a hacer con nuestros hijos. No echarnos la culpa, ni como decían anteriormente los papás de uno, ¿se acuerdan? ¿Y usted qué va a hacer con su hijo? Mire ese hijo suyo, mire cómo le está formando, le decía el papá a la mamá, ¿se acuerdan? Mire cómo le está formando, mire ese hijo suyo, o mire esa hija. Yo no sé, ahí se lo dejo, mire, perdió el año, ahí se lo dejo, usted verá qué hace con él. No, señores, es que el hijo no es solo del papá ni de la mamá. El hijo es de los dos. Y los dos tienen que sentarse a formar esos proyectos educativos. Los dos tienen que sentarse a estudiar, a mirar, a analizar sus hijos. Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a mirar a nuestros hijos. Empezar a mirar qué horizonte les queremos transmitir, a dónde los queremos llevar. Porque si nosotros no lo hacemos, si dejamos que se pase el tiempo, que vayan creciendo, si los formamos como nos formaron a nosotros, a lo que fuera saliendo, se van a desaprovechar muchos momentos importantes para que ellos puedan crecer en virtud. Y se van a desperdiciar muchos momentos en los cuales pudimos haber infundido en ellos o haber trabajado en ellos ciertas virtudes que más adelante les iban a servir y que iban a ser la base de la persona que Dios nos colocó o que Dios nos confió, que fue nuestros hijos. Entonces por eso hay que hacer un alto y sentarnos. Eso es de que los esposos hablen,
Por eso la primera charla hablábamos del matrimonio. Porque si papá y mamá no se ponen de acuerdo, pues de nada va a servir esto. Si uno simplemente viene y recibe la charla, pero cuando llega a la casa no empieza a ejecutar, no empieza a realizar, no empieza a analizar, no empieza a mirar los hijos cómo están, qué fallas tienen, qué cualidades, qué le puedo potenciar. Las cualidades, cómo se las puedo potenciar. Estoy viendo que le gusta leer, cómo lo voy a coger y lo voy a poner a leer, a que lea, a que aprenda. Pero estoy viendo que de pronto mi hijo es un poquito más visual, entonces lo voy a poner a que vea peliculitas de santos, lo voy a poner a que vea videos espirituales. O estoy viendo que mi hijo es, mejor dicho, está en ese periodo sensitivo en el cual está saltando, brincando. Entonces yo no me pongo a decirle quédese quieto, sino que lo llevo al parque a que brinque y a que salte, para que su motricidad pueda desarrollarse mejor. Porque de aquí a mañana entonces ese hijo mío, ese hijo de aquí a mañana entonces va a ser un atleta. Va a ser tremendo atleta y además va a tener unas virtudes que muchos, mientras que algunos niños que viven pegados hoy en día, que los niños, esos niños que viven pegados al teléfono, a los videojuegos, o sea, más adelante van a estar caminando así como que no van a saber ni cómo caminar. Ya estos hijos de nosotros, que nosotros supimos aprovechar esos momentos y dijimos, vamos a hacer deporte, vamos a que salte, vamos a verlos de alguna manera respondiendo de la mejor forma. Entonces, uno tiene que plantearse todo esto, conocerlo un poco, mirar, parar y empezar a desarrollar esos proyectos educativos para que nuestros hijos podamos en ellos potencializar todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de ellos. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Yo sé que es un poquito difícil porque aquí empieza la tarea. O sea, muchachos, nosotros simplemente transmitimos, pero aquí empieza la tarea de ustedes, de nosotros, mía. Porque es que yo tengo dos. No es que les estoy diciendo, ay, mire lo que les toca. No, lo que me toca a mí también. Lo que me toca a mí también, porque yo quiero que mi hijo llegue al cielo, porque quiero que mi hija llegue al cielo. Y porque si no lo hago, ya después más adelante, voy a empezar a llorarlos. ¿Saben dónde se forma el adolescente? En la niñez. Ahí estás formando el adolescente. Y uno a veces, como no conoce esto, uno piensa que él va a quedar siempre pequeñito y que uno siempre lo va a poder controlar. Y que uno siempre le va a poder decir al niño, un momentico, no, mire, se me queda ahí sentadito, por favor, y no se me levanta. Y él le va a obedecer. Y estoy seguro que muchos que de pronto ya tienen sus hijitos más grandecitos, dicen, esto no es así. Y a veces desaprovechamos esos momentos importantes que de alguna manera, de aquí a mañana, si nosotros no lo ponemos en práctica, vamos a poder quizá lamentarnos un poco. No desbloqueó. La cambió César rapidito. La C mayúscula. Listo. Entonces, ¿qué es un plan de acción? Les voy a decir todo esto rápido. No puedo entrar en detalles porque lo vamos a hacer en las escuelas de familias que vamos a hacer con el favor de Dios. Pero para que tengamos conocimiento. ¿Qué es un plan de acción? Un plan de acción es en donde nosotros nos trazamos cómo cumplir esos objetivos. ¿Y en qué consiste? En tener primero un objetivo. ¿Qué es un objetivo? ¿Qué voy a trabajar en mi hijo? El orden, la obediencia, la memoria, de alguna manera también puede ser la diligencia, todo lo que sean valores, ¿cierto? Todo lo que sean valores. Virtudes no valores, porque en un principio el valor se pone como algo bien, como algo. La virtud se convierte cuando la persona ejecuta ese valor que es bueno por el esfuerzo de su voluntad. Cuando lo hace se convierte en virtud, pero en un principio es un valor. O sea, cuando yo veo algo que es, por ejemplo, obediencia, ahí palmado, es un valor y es un bien, no supremo, es algo bueno. Pero cuando yo ejercito la obediencia, se convierte en virtud. Esa es la diferencia, que también les explico ahorita. Si el video bien, pues le da por funcionar, si no yo se lo dicto aquí sin ningún problema. Bueno, entonces tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener los medios.
de cómo lo vamos a hacer, que era lo que les explicaba un poquito al principio, cómo se va a ejecutar, cómo se va a desarrollar. Y algo muy importante tenemos que colocar para poder llegar a que nuestros hijos desarrollen las cosas, a que quieran hacerlo, tenemos que tener motivaciones. Porque ellos no funcionan solamente porque sí, hay que tener una motivación en ellos. Cuando ellos están pequeños es muy fácil. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pequeños son movidos simplemente por algo que se llama el instinto guía de la imitación. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Y además es muy fácil llevarlos a que ellos desarrollen las cosas. ¿Por qué? Porque usted, cuando están pequeñitos, de 0 a 3 años, de 0 a 4 años, usted todo lo hace jugando y ellos son fascinados con eso. Usted le dice, vamos a recoger los juguetes y empieza a cantar, a guardar cada cosa. Y eso, felices cantando ahí, recogiendo. Porque todo se hace jugando y es muy fácil. O sea, en el principio las motivaciones son muy fáciles. La motivación, incluso en un principio, cuando son muy pequeñitos, las motivaciones son motivaciones extrínsecas. ¿Cómo así extrínsecas? Que son motivaciones que son materiales. Usted llega y le dice, bueno, vamos a hacer esto y te vas a ganar este dulce. Voy a coger este paquete aquí de papitas y después de que almuerces te lo doy. Y enseguida el niño, ¿qué hace? Se come todo el almuerzo, ¿sí o no? Hoy en día ya han ido cambiando. ¿Te presto el celular? ¿Sí o no? Algunas familias escuchan. ¿Te presto el celular? Si tal cosa. Son motivaciones extrínsecas, que son materiales. Pero cuando ya empiezan a ser un poquito más grandes, las motivaciones son motivaciones intrínsecas. O sea, que ya son del intelecto como tal, porque ya implica un esfuerzo de la voluntad como tal. Entonces, esa motivación intrínseca es de alguna manera tratar de llevarlo a que también desarrolle el intelecto. O sea, si te va bien en el colegio, te voy a premiar, no sé, con la salida al zoológico, una salida al museo, te voy a regalar cierto libro. Tratar de motivarlos, ¿para qué? Para que eso también le ayude y le fomente todo lo que es la parte intelectual. Y también hay una motivación que se llama motivación trascendental. Motivación trascendental es la que incluso nosotros siempre deberíamos llegar allá, que es la de hacerle sentir, hacerle comprender a nuestros hijos el bien, la bondad que hay en que ellos realicen algunos actos. Por ejemplo, la bondad que hay en ser obedientes. En que si yo soy obediente y le cumplo las reglas en mi casa, las normas que hay en mi casa, puedo ser obediente a Dios. Y si soy obediente a Dios, me puedo ganar el cielo. Entonces ya ellos empiezan a ver eso como una meta y es algo trascendental. Y ellos empiezan a verlo y empiezan a anhelarlo y a desearlo por sí mismos. No porque lo ven nosotros, sino por sí mismos, por un acto concreto de la voluntad. Entonces, tienen que haber siempre también algunas motivaciones. Me gané un celular. Tienen que haber siempre también algunas motivaciones. Entonces, nosotros, de alguna manera, tenemos que trabajar con cada proyecto educativo, con planes de acción con nuestros hijos en las diferentes etapas que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos son guiados por distintas etapas. Resulta que nuestros hijos tienen algo que se llaman los instintos guías. Los instintos guía. Listo, muy bien. Tiene algo que se llama los instintos guías. ¿Qué son los instintos guías? Son los conocimientos básicos e innatos de los que está dotado el ser humano a través de la genética, al igual que los animales. O sea, de alguna manera nuestros hijos genéticamente nacen con unos instintos que les lleva a desarrollarse como ser humano, que los animales también lo tienen. Por ejemplo, las hormiguitas, ¿qué hacen? Hormigueros.
Los peces incluso pasan por las mismas aguas que sus padres pasaron sin que ellos lo supieran, pero tienen un instinto que los lleva por allá, lo que hablaba don Edwin de las tortugas, por ejemplo, regresan nuevamente, porque un instinto los guía hacia allá. Las aves hacen nidos. ¿Por qué? Porque tienen un instinto como tal. Nuestros hijos también nacen con unos instintos guías, los instintos que los lleva a desarrollarse como persona cada vez más, a desarrollarse como ser humano. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos en el momento del caminar, es un instinto guía que ellos lo ven de la imitación. Y todos los niños entre los 9, 10, 11 y 12 meses, como ven que sus padres caminan, ellos quieren imitarlos y se quieren levantar y quieren caminar. Pero porque es un instinto guía que ellos tienen. En la inteligencia, por ejemplo, entre el año y medio, 2 años, hay un instinto guía que es sobre aprender a comunicarse, aprender a hablar en el tema de los idiomas. Entonces son instintos que ellos tienen innatos como tal, que si nosotros los sabemos aprovechar, podemos potencializar cada vez más a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a través de esos instintos ellos se van desarrollando como persona y nosotros vamos trabajando también en ellos en todo lo que son los temas de las virtudes. Por medio de estos conocimientos que se adquieren hábitos, se adquieren los conocimientos y se adquieren las virtudes. O sea, por medio de estos instintos que ellos tienen, nosotros podemos hacer que nuestros hijos adquieran buenos hábitos. Y ustedes saben que un buen hábito se puede convertir en una virtud. Si nosotros lo trabajamos y lo hacemos repetitivamente con ellos, lo vamos a convertir en una virtud. ¿Cuánto influye la genética en el aprendizaje? Por ejemplo, miren, en la parte física, la genética influye el 75%. ¿Cómo así? Si por ejemplo una persona genéticamente va a venir para que sea alta, pues en la parte de básquetbol va a ser muy fácil que sea basquetbolista. Lo único que le falta es aplicar un 25% de práctica y va a poder ser un buen deportista. No es lo mismo que una persona que genéticamente vaya a ser bajita, ¿sí o no? O sea, va a ser un poquito más difícil. ¿Que puede alcanzar de pronto lances, cosas mejores? Sí, claro que sí, pero genéticamente es un poco más difícil. Entonces, en la parte física, la genética, el 75%. En la parte intelectual es un 50%. O sea, un 50% viene de la genética y un 50% es aprendido. O sea, nuestros hijos, a través de un 50%, se dedican a formar el intelecto como tal. Aprenden ellos, van aprendiendo, pero también influye una gran parte de la genética. Pero en el tema de la voluntad, escuchen esto, en el tema de la voluntad, es un 25% de la parte genética y un 75% debe ser aprendido. O sea, no viene genéticamente, tiene que ser aprendido por los niños. Y la voluntad es la que les lleva a ejercitar las virtudes, a querer que esos valores se conviertan en virtud. Un 75%. Y nosotros muchas veces, como no tenemos conocimiento de esto, olvidamos y dejamos relegado esta parte de la voluntad. Por ejemplo, en los colegios, ¿qué se trabaja? Se trabaja la parte física y la parte intelectual. Lo que menos de alguna manera puede ser relevante, o sea, lo que menos tiene que ser aprendido. Claro, la parte intelectual, la parte formativa, académica, todo esto sí, pero no influye tanto como en la parte de la voluntad. Entonces, en la parte física, ¿se le trabaja fuertemente en el deporte? Sí, pero también de aquí a mañana puede perfeccionarse un poco más. Pero en la parte de la voluntad, que es el ejercicio de las virtudes, se está dejando a un lado. Y no se está ejercitando fuertemente la voluntad y se está olvidando formar a los niños en la voluntad. Se les está olvidando, no se está haciendo en casa. Y como no se está haciendo en casa, entonces nuestros hijos no están siendo virtuosos. Y por eso es que hoy en día las empresas están buscando personas que sean virtuosas, más que tengan mucho conocimiento. Hoy en día las personas prefieren algunos que sean más de confiar,
más de virtud que algunos que tengan mucho conocimiento. ¿Saben por qué? Porque resulta que la técnica en el tiempo se puede aprender por la genética que nosotros tenemos. Una persona puede aprender la técnica, pero la virtud, si no se trabaja en las etapas de la infancia, no se puede aprender. O sea, va a ser más difícil, o sí se puede, pero tiene que implicar un esfuerzo gigante, porque la voluntad tiene que ser, de alguna manera tenemos una mayor influencia nosotros. Y nosotros a veces como padres no estamos aprovechando esto, estamos dejándolo olvidado, lo estamos dejando a un lado, y estamos dejando de trabajar en la voluntad de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos educar la voluntad? La voluntad es como un músculo. Debe ejercitarse para hacerse fuerte. Entonces nosotros tenemos que motivarles y llevarlos a que desde muy niños y muy pequeños tengan una voluntad fuerte. Que nosotros, por ejemplo, con ellos practiquemos el minuto heroico. Que practiquemos esperar 5 minutos antes de comer. Por ejemplo, tenemos que darle un poco más de lo que no me gusta y un poco menos de lo que más me gusta. Y nosotros somos al revés. A nuestros hijos, lo que más les guste. Entonces la mamá dice, el pequeño come papitas, el del medio come solo arroz y el más grande solo huevo. 3 almuerzos diferentes para cada uno, porque a ellos son los que toca lo que más les gusta. Y entonces estamos formando en nuestros hijos voluntades débiles. Y resulta que esto no debe ser así. Nuestros hijos tienen que tener una voluntad fuerte y nosotros nos encargamos de influenciar y de formarlas en ellos. Pero desde pequeños, desde muy niños, fortaleciéndoles, exigiéndoles a ellos. Y entonces uno a veces es muy blandengue con ellos. Entonces uno, ay, se va a levantar, ay no, qué pereza, que pobrecito, tiene sueños, se trasnochó. Entonces voy a dejarlo que mientras que yo me baño, que duerma 5 minuticos más. No, señores, porque la voluntad no se ejercita y se va volviendo débil, porque eso influye en un 75%. La voluntad se vuelve muy débil y como la voluntad se vuelve débil, no quiere ejercitar la virtud o no quiere vivir los valores cristianos. ¿Quién como Dios? Yo sé que eso es un poquito ladrilludo, a veces difícil, porque obviamente son conceptos en los cuales quizá a veces incluso yo no estamos enseñados pues a trabajar y a manejar, pero que son necesarios. Son necesarios, ¿cierto que sí? Sí, son necesarios. Y que nosotros debemos aprender y a conocer para que podamos fortalecer y formar hijos fuertes. Formar hijos fuertes desde pequeños. Yo no estoy diciendo que esto lo hagamos con el joven. Escúcheme, eso tenemos que hacerlo desde los pequeños, desde el niño, desde el bebé. Para que ellos vayan fortaleciendo tanto la voluntad, que cuando ya sean jóvenes, pueda la voluntad llevarlos a la verdad, que es lo que quiere Dios. La voluntad lleva a la verdad. La inteligencia lleva al conocimiento de Dios y la voluntad de alguna manera lleva a ejercitar y a vivir esa verdad que nosotros conocemos en Dios. Entonces, nosotros tenemos que formarlos desde muy pequeños. Formarlos a ellos. Lo que hablaban ahorita de la agüita, hay que enseñarles a ellos a que se tienen que ofrecer, a que se tienen que esperar, hay que saber soportar. Pero también todo eso tiene que verlo en nosotros, porque si en nosotros no lo ven, si en nosotros hay una voluntad bien débil, porque a nosotros nos formaron así, y no hay un deseo de virtud, si en nosotros no hay ningún deseo de vivir esa voluntad, si uno dice no, que vamos a esperar 5 minutos, ni que 5 minutos, no hombre, eso es bobada. Si no lo ven en nosotros, pues ellos no lo van a aprender. No lo van a aprender. Y nosotros tenemos que transmitirlo y empezar a formar esos hijos fuertes. Empezar a formar esos hijos fuertes en la voluntad. ¿Quién como Dios? Entonces, estamos aquí en... Debemos aplicarnos en las 3C. Así. Para nosotros poder formarles fuertemente en la voluntad, ellos dicen que debemos aplicar algo que se llaman las 3C.
formarlos de manera consciente, sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo es algo bueno para ellos, que es por su bien, que no lo hacemos porque queremos mortificarlos. Que si yo, por ejemplo, cuando voy para el colegio, le digo a mi niña, ven mi amor, carga tú tu maletica, no es porque yo la quiero que se dañe la espaldita, sino porque yo quiero que ella aprenda a ser fuerte, de que lo de que es de ella y que tiene que llevarlo. Entonces tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo para educar hacia el futuro. Tenemos que ser constantes. ¿Constantes cómo así? Que si yo me propongo un plan de acción, de trabajo, y que yo quiero que mis hijos aprendan a querer más al Señor, y que entonces vamos a hacer una oración y que vamos a dedicarle 10 minuticos al Señor antes de acostarnos, pues tiene que ser todos los días. No puede ser un día sí, un día no, la otra semana sí, entre 2 meses otra vez, cuando yo salga del retiro vuelvo y lo hago. No, tiene que ser diario, para que en ellos se puedan formar esos buenos hábitos, ellos lo vean de alguna manera como un hábito. Y tiene que ser coherente, que lo vean en nosotros, que sea un ejemplo, que nosotros vean un ejemplo realmente. Porque si en nosotros no lo ven, porque si nuestros hijos ven que mamá está orando y que el papá está en la sala viendo televisión, o que está haciendo otra cosa, o que se está dedicando a lo que no es, o sea, en nosotros influye bastante. Entonces tiene que ser coherente. Si nosotros le exigimos a nuestros hijos algo, pues tiene que haber coherencia. O sea, si nosotros le decimos a nuestros hijos, es que no tiene que gritar, entonces usted le está gritando, y el niño va a decir, me estás gritando. O sea, inconscientemente tú diciéndole a ellos que no griten gritando, y ahí le estás diciendo, grita más. Le estás diciendo, si tú quieres que te escuchen, grita más fuerte que el otro y verás que te van a escuchar. Eso le estamos diciendo. O sea, tiene que haber coherencia en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros les queremos transmitir a ellos. Que sean pacientes, pero nosotros somos impacientes. O sea, tiene que haber una coherencia completa. Es que yo quiero que mi hijo se despegue del celular, pero yo pego al celular. Pero no soy capaz de que mi hijo coma sin ver televisión, y yo viendo televisión, comiendo. O sea, nosotros tenemos que ser muy coherentes en todo lo que les enseñamos a ellos, porque ellos lo notan, ellos se dan cuenta, y eso que nosotros les transmitimos se va a ir cayendo. O sea, se va a destruir, se va a caer solo, sin necesidad de que nadie lo diga, se va a caer solito. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia. Entonces, eso también es muy, muy importante. ¿Cómo los motivamos? Ya les expliqué un poco acerca de lo que es extrínseco, intrínseco y trascendental, ¿cierto? Nosotros debemos utilizar esto que Dios les dio para educarlos. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra persona. Y puede ser que no lo quiera como nosotros. ¿Cómo así? Nosotros debemos aprovechar todos estos periodos, esos instintos guías en los cuales ellos están como una esponjita, aprendiendo, para nosotros educarlos en la fe, transmitirle valores, virtudes. Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no le dedicamos tiempo a nuestros hijos para educarlos, entonces va a llegar otra persona y sí los va a educar, pero de pronto en las cosas del mal. Entonces va a llegar un amiguito y le va a transmitir otra cosa. Entonces le van a educar en cosas que no se deben, y de pronto ellos le van a educar quizá en lo malo. ¿Por qué? Porque no lo aman. ¿Quién les va a poder transmitir las bondades y las cosas buenas más que nosotros, que los amamos verdaderamente? Nadie más, solo nosotros. Entonces, si nosotros no aprovechamos todo lo que son, por ejemplo, los periodos de los instintos guías, el ejercitar la voluntad, si nosotros les enseñamos a ser fuertes, a querer el valor, a querer llegar al cielo, a anhelar ser santos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y sobre todo en el mundo en el cual nos encontramos, ¿quién lo va a hacer? Nadie se le va a dedicar a eso. El primito que no va a Eucaristía, o la tía por allá que no hace sino criticar a lazos de amor mariano, o el tío por allá que apenas está aprendiendo de las cosas de la vida. O sea, si nosotros no lo hacemos, otra persona lo va a hacer, y lo va a hacer de una manera inadecuada, y va a ser un ejemplo para ellos. Entonces nosotros tenemos que aprovechar estos momentos para realizarlo. Algo también que nuestros hijos, de alguna manera, el Señor les ha dotado, es algo que se llaman los periodos sensitivos.
Los periodos sensitivos son los periodos de un tiempo donde un niño está psicológica y biológicamente predispuesto para adquirir ciertos hábitos con facilidad y de un modo natural. ¿Cómo así? Hay etapas en las cuales nuestros hijos, según sus edades, están predispuestos para adquirir un hábito, incluso involuntariamente, sino que por su naturaleza está dispuesto para adquirir ese hábito, ese buen hábito o ese valor, que de alguna manera va a ser mucho más fácil para ellos, mucho más fácil para ellos. Por ejemplo, en cuestiones de la fe, de los 0 a los 4 años, ellos están dispuestísimos a aprender los temas de la fe, porque ellos ni siquiera dudan del misterio. O sea, un niño nunca se va a poner a decir, y Dios existe. No, ellos creen literalmente en cada cosa que nosotros le decimos. Lo creen ciegamente. La existencia de la Virgen, la existencia de Jesús, todo, la Eucaristía, todo lo creen profundamente. Lo que nosotros les transmitimos. Entonces, son momentos en los cuales ellos están dispuestos. Y si nosotros les hablamos de Dios y les formamos de Dios en esos momentos, pues obviamente vamos a cimentar cosas que para ellos más adelante se va a convertir en virtud y que van a ser las bases para que ellos puedan cada vez sostenerse más, para que ellos puedan cada vez trascender un poco más. Entonces, esos periodos sensitivos van desde los 0 hasta los 20 años. Tienen ciertos periodos, ciertos momentos en los cuales ellos pasan por unos momentos de aprendizaje, por el momento de la memoria, el equilibrio, donde ellos van de alguna manera viviendo ciertas etapas. Pero sobre todo las de los 0 a los 6 años son determinantes y se asimilan un poco más fácil, ya que de los 6 años en adelante influye mucho el tema de la voluntad. ¿Cómo así? Antes de los 6 años es más fácil que ellos realicen hábitos buenos. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es imitar y lo único que quieren es hacer feliz a sus padres. O sea, no hay nada que le encante más a un niño que hacer feliz a su papá hasta los 6 años. Cuando un niño es felicitado por el papá, para él eso es lo más grande. Por su mamá es lo más importante. Y cuando él se siente felicitado, entonces lo lleva a realizar ese acto nuevamente. Entonces, hasta los 6 años, lo único que desea es hacer feliz a sus papás. Y como sus papás lo felicitan y le dicen bravo, y le dicen muy bien hecho, él lo quiere hacer, se siente feliz, se siente pleno. Entonces, es un poco más fácil. Pero de los 6 años en adelante es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque influye la voluntad. Ya no es un acto solamente o un hábito, sino que ya se empieza a convertir en virtud. ¿Por qué? Porque el niño tiene que realizar algo influyendo un esfuerzo de la voluntad, ya no solamente porque quiere, sino que aunque no quiere, sabe que tiene que hacerlo y se empieza a convertir en virtud. Y si nosotros le hemos trabajado la voluntad anteriormente, si le hemos hecho fuerte, si le hemos dado más, o sea, si le hemos dado menos de lo que más le gusta, y si le hemos dado más de lo que menos le gusta, pues entonces cuando llegue el momento de ejercitar estas virtudes, nuestros hijos van a ser capaces de alguna manera de llevarlas a cabo. Nuestros hijos van a ser capaces de ejecutarlas. ¿Por qué? Porque ya ellos se han ido formando, porque ya ellos han ido ejercitando fuertemente el músculo de la voluntad. Estas etapas hacen el aprendizaje mucho más fácil. O sea, en un periodo sensitivo de un niño es mucho más fácil aprender una virtud en especial, que nosotros lo vamos a ver durante todo lo que queda ahorita más tardecito, mañana, donde todo el día vamos a estar hablando de todas estas virtudes. Va a ser mucho más fácil. En este periodo sensitivo es más fácil que ellos aprendan. Pero no quiere decir que si una persona no está en los periodos sensitivos no puede ejercitar una virtud por un esfuerzo de la voluntad. Por ejemplo, hay niños que cuando tienen sus hermanitos que son mayores,
a pesar de que no están en los periodos sensitivos que le corresponden según la edad, aprenden a hacer lo mismo que su hermano mayor, aun cuando su hermano lo aprendió después. Por ejemplo, cuando el niño grande empieza a estudiar y el pequeñito se empieza a pegar ahí y empieza a ver que su hermanito está estudiando y aprendiendo a leer una cosa, el niño pequeño empieza a aprenderlo también más rápido, aun cuando no está el periodo de aprendizaje. ¿Sí van a entender? O por ejemplo en el deporte, los niños pequeños ven a sus hermanos que están montando patines, que están montando bicicleta, el pequeño también ya lo quiere hacer y aprende a montar bicicleta, aprende a montar patines más rápido que el otro. A pesar de que no esté en el periodo sensitivo del equilibrio, por ejemplo, pero lo aprende a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque lo ve en el otro. Entonces, ahí es lo que decimos, no necesariamente tiene que ser en los periodos sensitivos, o también viceversa. No quiere decir que un adulto que no aprendió a ser ordenado, que es en la edad de los 0 a los 3 años, en donde se practica el orden, que no aprendió a ser ordenado, no quiere decir que nunca va a ser ordenado. No, sí, puede llegar a ser muy ordenado, pero va a implicar un esfuerzo tremendo de la voluntad, va a ser mayor que aquel que aprendió a ser ordenado cuando era pequeño. Si una persona cuando está grande, tiene 20, 30, 40 años, vuelvo a la bicicleta, quiere aprender a montar bicicleta y no aprendió cuando estaba en su periodo sensitivo del equilibrio, cuando esta persona se monta la bicicleta, va a ser difícil. Va a aprender de pronto, pero con mayor dificultad. Pero si un niño en su periodo sensitivo del equilibrio aprendió a montar bicicleta y era, mejor dicho, una destreza tremenda, cuando dejó de montar bicicleta a los 20, 30 años, quiere volver a hacerlo, quizá a la primera vez, de pronto le va a costar un poquito, pero ahí enseguida va a cogerlo de una vez, porque ya lo vivió, ya lo aprendió. ¿Sí me van a entender? O sea, todo lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos pequeños, eso les va a marcar profundamente, y sobre todo en los temas de la fe. Porque a veces nosotros dejamos de educar a nuestros hijos en la fe, lo dejamos para después, para cuando ellos entiendan, para cuando ellos comprendan, y resulta que no es así. Ellos desde muy pequeños ya lo comprenden y lo entienden todo, ya lo saben todo, porque ellos desde muy pequeños ya están predispuestos para esto. Y nosotros desde pequeñitos, desde las edades más tiernas, más pequeñas, tenemos que educarlos en todas esas temáticas. Tenemos que hacerlo, porque esto va a fomentar las bases para lo demás. O sea, más adelante ellos lo van a poder comprender y entender. ¿Por qué? Porque les hemos transmitido estas bases. En los primeros años son solo hábitos repetitivos, que más adelante se convertirán en virtud. Pero esas serán las bases que quedarán para toda su vida. Es más fácil formar un buen hábito que quitar uno malo y formar ahí después el bueno. O sea, si nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser ordenados, a ser obedientes, cuando estén grandes, cuando ya son desordenados, cuando ya son desobedientes, va a ser más difícil quitarles eso y formar el buen hábito en ellos. Por eso hay que formarlo desde pequeñitos, desde muy niños. Hay que formar estas virtudes de las cuales vamos a hablar en ellos. Desde muy niños hay que formarlo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que el cerebro del niño es como un auditorio. Un auditorio en el cual vienen y según lo que va viviendo se va llenando esas sillas. Se van llenando y se van llenando y se van llenando. Y cuando esas sillas quedan llenas, ya después, para cuando algo quiera llegar y quiera entrar y quiera sentarse en una de esas sillas, va a tener que levantar eso que ya se sentó, quitarlo y que entre lo otro. O sea, va a ser muy difícil. Incluso lo que ellos recomiendan muchas veces es ahogar el mal en abundancia del bien. O sea, ya no uno ponerse a discutir y a pelear con que usted es tal cosa, con que usted es lo otro, sino que más bien generar un espacio en donde uno le infunda aquella virtud que quiere que su hijo viva o se ejercite. Es muy importante comprender estos periodos sensitivos para poder formar en positivo y no en negativo.
que esto también es de vital importancia en el tema de la educación. Nosotros muchas veces tendemos a señalar y a enmarcar a nuestros hijos y a llevarlos a que sean lo que nosotros les decimos. ¿Cómo así? Uno tiene un hijo que le cuesta un poco la obediencia, uno empieza a cada rato a decirle, es que usted es muy desobediente. ¿Usted por qué es tan desobediente? ¿Y usted por qué es así? ¿Usted por qué es tremendo? Oiga, eso que uno dice, es que usted es tremendo, tremendo, este niño, tremendo, tremendo, le dice uno. Y a pesar de que uno no lo vea, o uno no lo palpe, a él se le van quedando esas palabras. Y nosotros estamos formando para futuro. Y ese hijo que usted le dice que es desobediente, se va a quedar que es desobediente. Y ese que usted le dice que es tremendo, se va a quedar que es tremendo. Por eso nosotros no tenemos que formar en negativo, sino hay que formar en positivo. Por ejemplo, en el periodo sensitivo de la memoria, de los 3, 4 años, en los cuales ellos empiezan a experimentar el tema de la memoria. ¿Uno cómo se da cuenta? Porque usted le coloca una película a su hijo, a su niño, a su niña, y él se quiere ver siempre la misma película. ¿Saben por qué pasa eso? Porque él está ejercitando la memoria y él quiere saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, como él ya se sabe esa película, él dice, no me la quite. Y si usted le coloca otra, se pone bravo. Porque él ya se sabe esa película. Entonces, se está ejercitando en la memoria. Y entonces, muchas veces, en ese momento en el cual ellos están ejercitando en la memoria, en la inteligencia, ellos a veces empiezan a salir de la realidad. Y empiezan a decir mentiras muchas veces. ¿Por qué? Porque empiezan a confundir la realidad con eso que ellos ven o con eso que ellos alcanzaron a visualizar en algún momento. Entonces dicen, ¿verdad que mañana hicimos tal cosa? Por ejemplo, mi hija, cuando la estaba recogiendo, hace poquito pues no la he podido recoger, pero siempre que la recojo, le empiezo a preguntar que cómo le fue y que qué hizo. Ella siempre que yo le preguntaba de qué hizo, me decía, hice títeres. Mi amor, ¿y cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Y ella me mira y se ríe y dice, títeres. Y yo le digo, ¿otra vez títeres? Bueno, la primera vez yo dije, bueno, quizás sí. La segunda, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? No, vimos, coloreamos, pintamos y hice títeres. Otra vez. La tercera, así, y títeres, y títeres. ¿Por qué? Porque de pronto algo le causó en ella tal emoción que empieza a confundir las cosas. ¿Y qué hay que hacer uno? Uno tiene que explicarle, no, mi amor, eso no es la realidad. Yo no me puedo poner a decirle a ella, usted es una mentirosa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué es tan mentirosa? ¿Por qué me dice esto? Estás mintiendo, porque ellos no saben qué es mentir incluso. Pero como uno empieza a decirles y a calcarles eso, a formar de alguna manera negativo, ellos se les va quedando. Entonces lo que uno tiene que hacer es decirle, empezar a mostrarles, decirle cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Y decirle, eso que me estás diciendo no es verdad. Y empezar a explicarles. Porque uno a veces empieza a formar a los hijos sin explicarles nada. Simplemente lo hacen porque lo tienen que hacer. Punto. Y uno no les explica nada. Y uno se olvida de explicarles del sentido y del por qué se hacen todas las cosas. Para que ellos lo puedan comprender y entender. Para que se forme una base real. De que cuando yo le digo a mi hija, mi amor, es que tú te tienes que levantar porque yo quiero que tú seas responsable, porque yo quiero que tú vayas al colegio, porque yo quiero que tú de aquí a mañana seas una persona de bien. Ella va a decir, mi papá quiere que yo me levante y que madrugue por eso, que corte mi sueño por eso. No quiere que yo me levante por fastidiarme la vida. Sino ella lo va a comprender y a entender y va a empezar a adquirir ese hábito que se va a convertir en una virtud de aquí a mañana. ¿Quién como Dios? Entonces, en los primeros años debe transmitírsele la fe fuertemente, porque ellos no se cuestionan el misterio natural porque ellos no se cuestionan, el misterio es natural para ellos. Viven la fe sin ningún escrúpulo. A un niño que usted le habla de Dios, ellos transmiten de Dios sin pena y sin vergüenza. A ellos no les da pena hablar de la Virgen, no les da pena hablar de Jesús, no les da nada de pena, porque creen profundamente en lo que nosotros les hemos transmitido. Los padres influyen demasiado en sus hijos. Para ellos cualquier concepto es grande, aunque para nosotros sea mínimo. No solo por ser nuevo, sino porque de alguna manera viene de nosotros. ¿Cómo así?
todo lo que nosotros les enseñamos a ellos, para ellos es gigante. Uno a veces cree que son cositas pequeñas, no, es gigante. Por eso tenemos que tener cuidado todo lo que nosotros vivimos, porque ellos lo notan y para ellos es de grande importancia. No solamente porque lo están aprendiendo, sino porque lo ven en nosotros, porque somos sus papás, somos sus superhéroes, somos lo más grande que ellos tienen, lo más cercano a Dios, somos nosotros. Y en esa etapa de ser niños es gigante. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando de pronto iban a la casa de un abuelo, de un tío, de una tía, que cuando uno era pequeño uno iba a esa casa y tenía un patio y uno veía ese patio como interminable. ¿Sí les pasó que ustedes decían, uy, ese patio era gigante? Y uno va después de 20, 30 años, cuando ya está grande y uno llega allá y mira ese patio y uno dice, y este era el patio en el que yo jugaba cuando era pequeño. O sea, uno lo veía ya un potrero y cuando uno llega aquí, ahí mismito, y uno dice, y esta fue la casa en la que yo viví. ¿No les ha pasado alguna vez que van al lugar donde uno vivió, que uno lo veía gigante y ya después uno dice pequeño? ¿Saben por qué? Porque cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, los conceptos son grandes. O sea, cualquier cosa que usted le diga a su hijo es gigante, es tremendo, tiene un poder impresionante. Todo lo que nosotros le decimos es tremendo, para ellos es valiosísimo. Y creen que todo es verdad. O sea, ellos lo creen, todo es verdad. Y nosotros tenemos ese poder de influenciar en ellos. Por eso si un papá le habla de Dios a su hijo, le habla apasionado, se le mete en el corazón, para su hijo se vuelve algo gigante, algo tremendo, porque ellos realmente lo reciben de esa manera. En nosotros los periodos sensitivos, si los aprovechamos, está en nosotros si los periodos sensitivos los aprovechamos o no en nuestros hijos. O sea, si nosotros aprovechamos de que esos periodos en los cuales están predispuestos para aprender una virtud, depende de nosotros, porque ellos por sí solos no lo van a hacer. Nosotros somos los que debemos aprovechar esos instantes para hacerlos ellos más obedientes, para hacerlos crecer más a ellos en la fe. Por ejemplo, los niños de los 4 a los 6, 7 o 8 años empiezan a ejercitar la virtud de la generosidad. Hasta los 3, 4 años ellos no son generosos, simplemente comparten porque nos ven compartiendo o porque nosotros decimos que compartan, pero no lo hacen porque creen que es algo bueno, sino simplemente lo repiten. Pero de los 4 años en adelante empiezan a ejercitar la virtud de la generosidad, o sea, de darse como tal y de darle a los demás por un acto propio de la voluntad, porque lo ven que es algo bueno. Entonces, si nosotros no aprovechamos esos momentos para enseñarle a ellos a ser generosos, a compartir, entonces, ¿qué pasa? Ese momento de su vida se va a desaprovechar y se va a perder, y más adelante, cuando nosotros queramos que ellos compartan, va a ser más difícil y va a tener que implicar la voluntad un poco más. Si nosotros simplemente los dejamos que jueguen y que hagan lo que quieran y que se ocupen en sus cosas, pues vamos a desaprovechar momentos importantes en la educación de nuestros hijos. Y por último, ya para ir terminando, lo que son los valores cristianos. Nosotros tenemos que entender y tener claro que los valores cristianos se forman desde la casa. Todo esto que les he dicho es para que nosotros lo hagamos desde casa. No le podemos dar esta responsabilidad al colegio, a la parroquia, a la misión niños, a la misión jóvenes, a lazos de amor mariano, al retiro. Esa responsabilidad no se le puede dar a ellos, porque es de nosotros, de los padres. Nosotros somos los que tenemos que de alguna manera trabajar fuertemente en ellos. ¿Por qué? Para poder llevar a cabo y enseñarles lo que son los valores cristianos, lo que nosotros queremos que en ellos se conviertan en virtud. Les decía ahorita, ¿qué es un valor? Un valor es un bien que no es supremo, sino que media entre Dios y el hombre. Es un bien como tal. En tanto es apetecible y posible de ser realizado. O sea, es un valor que nosotros lo podemos desear, y no solamente desear, sino que lo podemos realizar.
lo podemos realizar. No es absoluto porque es intermediario entre la persona humana y Dios. Es un bien porque perfecciona al otro. ¿Cuáles son los valores cristianos? Jesús es el valor cristiano por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo en valores. Si nosotros transmitimos la vida del Señor a nuestros hijos, ahí vemos lo que es el modelo de valores, qué es lo que se debe vivir, cómo se debe vivir la caridad, cómo se debe vivir la humildad, cómo se debe vivir la pureza. Todo esto a través de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de Él. ¿Cómo se adquieren los valores cristianos? A través de hábitos operativos y repetitivos buenos. ¿Cómo así? Hábitos operativos y repetitivos. Se adquieren los valores realizando hábitos repetitivamente, muchas veces, y también ejecutándolos como tal, no solamente hablando de ellos, sino ejecutándolos. En el ser humano juega un papel muy importante la voluntad, puesto que es a través de esta que logramos que nuestro hijo quiera hacer algo. Los aprendizajes van produciendo una huella que hace que una conducta sea más fácil de realizar. Es repitiendo estos hábitos con esfuerzo y queriendo hacerlo que se adquieren valores. ¿Cómo así? Si tú obligas a tu hijo a hacer algo bueno, eso no es una virtud para él. Nosotros tenemos que lograr que ellos deseen hacer eso bueno. ¿Sí me van a entender? O sea, no es diciendo usted, entréguele, comparta, mire, tiene que compartir. Y si no comparte, entonces no lo va a comprar. No. O sea, y él lo hace. Ahí no hay virtud. Ahí no hay virtud. ¿Sí me van a entender? Pero si en cambio, voy para allá, si en cambio tú llegas y le dices, mira, si tú compartes, es como compartirle a Jesús. Y hay más alegría en dar que en recibir. Y vas a ver ese rostro de ese niño, esa felicidad cuando tú le das. Mírale, mira cómo se ríe cuando tú le compartes a él. Entonces va a empezar no solamente a hacerlo porque tú lo dices, sino que ¿a qué? A desearlo. Y cuando él lo desea, después va a querer ejecutarlo con su voluntad. Y ahí sí va a ser una virtud. Tenemos que hacer que ellos lo deseen. Y él ya tiene 5 años y medio, y él para compartir le cuesta muchísimo. Y en cuanto a las peleas con los hermanos también, Hay que mirar también los periodos sensitivos, ¿cierto? Porque no es lo mismo uno decirle a un niño hasta los 3, 4 años que están en el periodo sensitivo en donde lo mío es mío y lo tuyo también es mío. O sea, es el periodo de ellos. O sea, por más que usted quiera. Ahora, uno puede empezar a formar hábitos en ellos. Por ejemplo, con los hermanitos. Entonces uno, bueno, yo te voy a comprar para ti y le vamos a comprar para que tú le lleves a tu hermano. Entonces ya él empieza a formar esos hábitos como tal. Pero ya más adelante empieza a formar un ejercicio de la voluntad. Pero tiene que ser desde antes que nosotros lo vayamos ejercitando en esos hábitos. Por eso si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la importancia de la oración, la importancia de Dios, la Eucaristía, desde muy pequeños, aunque ellos lo hagan simplemente repitiendo, sin ninguna conciencia, más adelante no lo van a querer hacer. No lo van a querer hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no infundimos esos buenos hábitos. Entonces tiene que ser más adelante en donde se ejercite la voluntad para que pueda llegar a ser virtud. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros tenemos que lograr hacer? Esa es la tarea importante, lograr cautivar a nuestros hijos que deseen ejercitar esos valores, o sea, que deseen realizarlo. Y es donde nosotros jugamos un papel importante. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿A través de qué planes de acción? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, ya te doy la palabra, César. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo, mi niño, sea más generoso. Entonces vamos a colocar reglas en la casa. Y entonces cada vez que mi hijo cometa o haga un acto generoso, que los vamos a numerar aquí, por ejemplo, compartir con su hermano, recoger los zapatos, lavar los platos sin que no le diga nada. Entonces cada vez que mi hijo realice estos actos de generosidad,
Vamos a colocarle una florecita a esta imagen de la Virgen. Y la meta es que la imagen de la Virgen esté llena de flores. Entonces, cuando tú, hijo mío, cometas un acto de generosidad, lo hagas, lo realices, vamos a llevar esta florecita y se la vamos a pegar a la Virgen. Y entonces uno va a empezar ¿a qué? A motivarlos. Y ahí entonces uno va a empezar a llevarlos a ellos a que lo realicen. ¿Por qué? Porque uno quiere que ellos lo deseen. ¿Cuál es la meta? Que la imagen de la Virgen esté decorada. Y entonces que ellos coloquen la florecita de la Virgen. Y ellos van a empezar a mirar y van a decir, yo deseo agradar a la Virgen María. Y empiezan a desearlo por sí mismos. Y ahí se empieza a convertir en virtud. Solamente era para que no quedara en el aire la pregunta de Luis. Todas esas preguntas se van a ir respondiendo. Porque vamos a tocar, digamos, de alguna manera cada una de las virtudes que nosotros queremos desarrollar en nuestros hijos para dar ideas de cómo podrían alcanzarse. Pero de alguna forma Jorge igual te respondió ahí con lo que está explicando, y es que nosotros tenemos que llevar a los hijos a que entiendan que no hay premios ni castigos, sino que hay consecuencias por los actos. Entonces, por ejemplo, la consecuencia de esto que está diciendo Jorge es que vamos a orar a la Virgen, vamos a agradar a la Virgen, etc. Igual negativamente, la consecuencia de que no le prestes a tu hermano algo, por ejemplo, puede ser que no vas a poder ir ahorita más tarde al parque. Es una consecuencia. Más que un castigo por venganza de que no fuiste, es una consecuencia. ¿Sí? Y que lo vean como me tengo que responsabilizar de mis actos desde pequeño. Yo soy responsable y no voy a acceder a esto porque yo decidí no acceder a eso. ¿Sí? Ya listo, no hay problema, no lo hagas. Pero hay una consecuencia de ese acto. Igual eso lo vamos a explicar. Exacto, y además, por ejemplo, ahí, ¿qué dice uno? Ya hay un plan de acción para trabajar. Entonces ya hay un plan de acción donde uno tiene que trabajar, donde también tenemos que trabajar nosotros como padres, porque a veces uno llega y le dice a los hijos, es que si tú haces esto, no te voy a llevar a la casa de tus abuelos. Y llegó el domingo, y todos los otros que para la casa del abuelo, y está haciendo buen día, y llama el papá o llama el abuelo y dice, ay, van a venir, y usted cómo va a dejar a su hijo en la casa. Y usted dice, bueno, está bien, vamos pues, pero no lo vuelva a hacer. Perdimos el año. Porque el hijo dice, ay, esto es mentira. Por eso uno también tiene que saber cómo lo educa y qué dice. No solamente uno empezar a lanzar y a decir consecuencias, porque uno tiene que saber hasta dónde se aguanta, porque lo que usted diga tiene que cumplirlo. Porque si usted no lo cumple, se va a meter en un lío. Entonces uno tiene que cumplirlo de saber qué consecuencia va a aplicar, porque tiene que ejercitarse y que llevarse a cabo. Y lo mismo también en las cosas buenas. Yo pienso que lo más importante es trabajar en la motivación. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos y enamorarlos. Pero muchas de esas cosas pasan porque a veces nosotros no le dedicamos tiempo a los hijos, a hablar con ellos, a escucharlos. No le dedicamos a escucharlos. Yo quería hacer un aporte orientado hacia eso cuando la hermanita hizo la pregunta sobre lo de ser generoso. Yo tengo una situación muy parecida con la niña mayor y la niña pequeña, y en su momento pues lo trabajamos desde la parte psicológica, y la psicóloga nos hizo la sugerencia de que nos sentáramos a hablar con ella de por qué le costaba tanto trabajo compartir con su hermana. Bendito sea Dios que Isa es una niña muy reflexiva, habla muy bien y nos pudo expresar por qué le pasaba. Una de las cosas que dijo es que ella no compartía porque ella sentía que Salo, su hermana, había llegado a quitarle el amor que nosotros le estábamos dando a ella. Obviamente ella estuvo sola 5 años, entonces tuvo como la oportunidad de entender eso. Entonces hicimos con ella un ejercicio que nos propuso la psicóloga después de haberla escuchado, en donde nos sentamos con una jarra de agua grande, cogimos 2 vasos pequeños y le dijimos, esta agua que contiene esta jarra representa el amor que él y yo como personas podemos dar. Entonces, en primera instancia, nuestro amor se lo dimos a un primer vaso y llenamos el primer vaso, que se llama Isabela. Pero luego vino otro vaso que se llama Salomé y llenamos el otro vaso. Y si te das cuenta, los vasos quedaron igual, pero en esta jarra todavía hay amor, todavía hay agua. Entonces ella es una niña, bueno, como eso digo yo, bendito sea Dios que la pilló,
y empezamos a hacerle la reflexión de que ninguno de los dos vasos quedaron ni más llenos ni menos llenos, lo que significa que como padres las queremos iguales, y que incluso en la jarra quedó agua porque papá y mamá nos amamos, nos queremos, y si viniera un tercer hijo, o bueno, nosotros ya no podemos tener hijos, pero si viniera un hijo, por decirlo así, le dimos el ejemplo, también lo vamos a querer porque aquí todavía quedó amor. Entonces fue un ejercicio, no te estoy diciendo con esto porque no hay fórmulas mágicas, él lo dijo, el ser humano es muy complejo y para poder superar ciertas cosas no basta una acción, tienes que hacer muchas. Pero fue un ejercicio que por lo menos nos ayudó a quitarle la idea a ella de que nosotros la queríamos más a la pequeña que a ella. Entonces a veces iba más o menos en esa línea, detenernos a escuchar o a observar por qué se comportan de esa manera y tratar de buscar, digamos, formas, un poco desde la psicología, desde la espiritualidad, en los libros y todo esto, que nos permitan de pronto hacer este tipo de ejercicios con nuestros hijos. Entonces de pronto lo comparto como para que si a ella le sirve, lo pueda tener en cuenta. Así es, hay una de las mayores rupturas es el tema de la comunicación. O sea, si no hay comunicación en la pareja, pues imagínense cómo será la comunicación con los hijos a veces. Si nos quejamos mucho de la comunicación, es que no me escuchas, en la pareja. Ahora los hijos uno siempre lo está llevando por momentos. El momento pues de jugar, de compartir, pero hay que analizarlos, hay que estar muy pendientes de ellos, de su comportamiento, por qué están haciendo esto, por qué dijo esto, de cuándo llegó con esta palabra, de dónde salió, quién se la enseñó, si aquí no la está aprendiendo, en dónde fue que salió con esta ocurrencia. Hay que saber cómo trabajarle a ellos, ¿cierto? Cómo decir, o sea, muchos factores que a veces nosotros como padres, yo les digo una cosa, muchachos, nos desborda. Porque es que nadie se detiene a pensar eso. Uno simplemente dice, yo quiero tener un hijo, pero nadie se detiene a pensar de que el hijo nace, tiene unos instintos guías, unos periodos sensitivos, de que usted los va a aprovechar, de que tiene que formarle en virtud, de que nadie se detiene a pensar. Usted simplemente dice, yo quiero tener un hijo, para ver cómo es la pintica, ¿sí o no? Pero cuando uno mira todo esto, uno dice, Dios mío, qué responsabilidad. Pero qué hermoso saber que yo puedo formar un santo en potencia ahí. Qué hermoso saber que yo le puedo hablar a mis hijos de Dios y que tengo que enseñarle a mis hijos de Dios. Qué hermoso saber que yo le puedo transmitir a él la fe. Que eso es muy importante. Nosotros a veces dejamos de hablarle de Dios a nuestros hijos y entonces le predicamos a las demás personas, pero a Dios a nuestros niños no les hablamos de Dios. Y ellos van perdiendo esa idea, esa relación con el Señor sin darnos cuenta. Sí, ellos de pronto están con nosotros, hacen un Padre Nuestro, hacen el rosario, pero nos olvidamos de que se vuelva algo natural. Jesús tiene que ser natural en nuestras vidas, muchachos. Uno tiene que estarle hablando de Dios a los hijos en todo momento. Que cuando le pasa algo nosotros le hablemos a nuestros hijos de Dios, de Jesús, de hablarle quién era Él, de qué fue lo que le pasó, de que se perdió un niño. Claro que sí, mi amor, imagínate que Jesús también una vez se perdió cuando estaba en el templo, tenía 12 años y se perdió y lo encontraron la Virgen María de San José, y que se pegó un machucón y le dice, mi amor, ofrécelo a Jesús. Mira, Jesús, le traspasaron las manos con los clavos y los pies y el costado, y Él lo ofrecía todo con amor. Ofrécelo, mira la cruz. De que todo lo que le pasa a él, a nuestro niño uno le habla de Jesús y se le vuelve cotidiano. Y él empieza a decir, ese del que mi papá habla, ese es importante, porque me habla todo el tiempo de él. Pero uno a veces se olvida hablar de Jesús en la familia y se va perdiendo. Sí, se vuelve algo bueno, se comparte con ellos y entonces uno dice es que toca tener tiempo de calidad, claro que sí, pero nos olvidamos de lo espiritual, de hablarle del Señor, de la Virgen María, de hablarle de los sacramentos, de hablarle del amor de Dios. Se nos olvida esto, muchachos, lo vamos olvidando, lo vamos perdiendo y nuestros hijos van creciendo y se va perdiendo este momento, esta fase en la cual nosotros le podemos enseñar.
Desde el vientre debemos empezar a educar a nuestros hijos en valores cristianos. Cuando pequeños lo hacen mucho más por imitación y deben ver mucha coherencia en todo lo que hacemos. Ellos, cuando lo ven en nosotros, cuando ven que un papá se arrodilla ante el Santísimo, que se arrodilla en la Eucaristía, ellos también lo quieren hacer. Ellos lo ven y para ellos es algo grandísimo. Y nosotros tenemos que educarle en ellos. Mire lo que dice Benedicto XVI. Dice, desde que son pequeños tienen necesidad de Dios y tienen la capacidad de percibir su grandeza. Desde que son pequeños saben apreciar el valor de la oración y los ritos, así como intuir la diferencia entre el bien y el mal. Acompañarles en la fe desde la edad más tierna. Uno a veces cree que nuestros hijos son bobos. Perdónenme la expresión, pero uno piensa que los hijos, no, él no sabe. Déjelo que juegue porque él no entiende. Él no tiene conocimiento, no entiende. No entendemos nosotros. Pero ellos no son ningunos bobitos, son supremamente inteligentes. Y si nosotros desde pequeños le colocamos a Dios en el corazón, eso les va a quedar toda la vida. Toda la vida. Y cuando estén adolescentes, no vamos a tener que nosotros estar sufriendo con ellos, sino que ellos van a decir, desde pequeño me formaron en la virtud. Y me cuesta ser ordenado, pero es que tengo que hacerlo, porque es que cuando yo era pequeño me ponían a ordenar tanto, que yo ya veo algo desordenado y no soy capaz de dejarlo así, me tengo que ir a ordenarlo, porque se convirtió en un hábito, y después, a pesar de que le cueste, se vuelve virtud. Entonces por eso tenemos que crear buenos hábitos. La Eucaristía, la oración, tienen que ser hábitos, porque después se les va a volver en virtud, porque ellos no van a ser capaces de dejar de hacerlo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te queremos alabar, bendecir, te queremos agradecer por esto que hemos vivido. Colocamos en tus manos, Señor, todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de la educación de nuestros hijos. A veces no percibimos todo lo que podemos hacer en ellos, Señor. Y tú nos los has confiado para que nosotros seamos su ejemplo. De nada me sirve hablarle a mis hijos de humildad si no soy humilde. De nada me sirve hablar a mis hijos de paciencia si no soy paciente. De nada me sirve decirle a mis hijos, hablarles del amor, si no me ven amando, si no me ven con caridad. Por eso, Señor, ayúdanos a transmitirlo sobre todo en el ejemplo, en la palabra y en el ejemplo. Hablarle a nuestros hijos de Dios en todo momento. No olvides colocar a Jesús en todo lo que digas. Que cuando te sientes a comer, tú puedas decir, mira, Jesús bendecía la mesa con la Virgen María de San José. Que cuando te vayas de viaje, de vacaciones, lo lleves también a Él. Vamos a invitar a Jesús, vamos a decirle que vaya con nosotros. Que en todo momento les hablemos de Jesús, les hablemos de su vida, de sus misterios, para que en ellos se vuelva algo natural, algo que sea dependiente para subsistir, sobrevivir, llevar su vida. Te entregamos, Señor, todo lo que hasta el momento hemos hecho, lo que nos falta, para que podamos seguir formándonos. Danos conciencia, Señor, para seguir trabajando en toda esta temática y de que nosotros tomemos una decisión de realmente trabajarle a nuestros hijos como matrimonio, como familia, sentarnos a trabajar con ellos, sentarnos a pensar en ellos. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo se enamore de esta virtud? ¿Cómo puedo lograr hacer que él se encamine por el orden, por la humildad, por la obediencia, por la generosidad, por todas estas virtudes que tú nos has regalado, Señor? ¿Cómo hacerlo? ¿A través de qué hábitos? ¿Cómo lo puedo lograr?
Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento, porque lo queremos hacer. Santísima Virgen María, lo entregamos todo y lo colocamos a tus pies para que tú lo presentes a tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,